cedo con la Santa Escritura. Nos ponemos de pie, recibimos al Padre Carlos, en nombre de Cristo, presidirá nuestra Eucaristía. Cantamos. Tú que has sido enviado para sanar a los pobres de corazón, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad de nosotros. Padre Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Esta misa la vamos a ofrecer por el eterno descanso de Carlos Facundo Acosta, Dionisio Acosta, Rina Rossi, Osvaldo Grossi, Carlos y Romina Pereira, Zulema Aquino López, Nadia Estefani Aquino López.
También vamos a pedir por la salud de Elsa, Claudia, María Violeta, Walter, Carlos, Doralinda, Candela, seminaristas de la Diócesis de Buenos Aires, Wilson Acosta, Santiago, Susana Saucedo, Cacho López, Karina, Olga Opalo, Petrona y Juan Manuel. También le vamos a dar gracias al Señor y a la Virgen por una intención particular de Marcela y Amanda, de Wilson Acosta, y en acción de gracias por el nacimiento de Felipe y la recuperación de sus abuelos Marina Gana. La historia de Jonás nos muestra cómo el Señor da fuerzas para cumplir la misión que Él encomienda y como también los habitantes paganos se convierten por la predicación. Lectura de la profecía de Jonás. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos: parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive, y conforme a la palabra del Señor, días más para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad, caminó durante todo un día, proclamando: dentro de unos 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño, al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta. Dios se arrepintió de las amenazas que le había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de la fidelidad, enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Muéstrame, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Muéstrame, Señor, tus caminos. San Pablo nos invita a vivir un convencimiento total de lo que verdaderamente importa en este reino de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Lo que quiero decir, hermano, es esto: queda poco tiempo, mientras tanto, los que tienen fe vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran nada, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio cantado. Te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor.
que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, los siguieron. Palabra del Señor. La verdad que da gusto escuchar en el comienzo de este nuevo año estas lecturas que marcan el inicio de la vida pública de Jesús. Y a nosotros, los que estamos de este lado, siempre nos toca en esta temporada de vacaciones, como hace 2 fines de semana atrás escuchábamos el Evangelio del Bautismo de Jesús, también otro evangelio que marca lo que sería la iniciación, lo que para nosotros los cristianos es la iniciación cristiana. Estos primeros domingos durante el año de alguna manera marcan las bases sobre las que se construye la vida de un cristiano. Este domingo, como muy bien lo adelantaba la guía, ya sabemos que hay un mes que dedicamos totalmente a la reflexión, a la lectura, a la profundización y a la oración con la palabra de Dios, que es el mes de septiembre, el mes de la Biblia, y el último domingo del mes de septiembre, el Domingo Bíblico Nacional. A estas intenciones, el Papa Francisco ha querido sumarle también este domingo, el tercer domingo del tiempo durante el año, como el domingo de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la palabra viva de Dios, con la cual también nosotros enriquecemos nuestra comunión y nuestra comunicación con Dios a través de su palabra. Sabemos que la palabra de Dios no son simplemente letras muertas escritas en un libro, es Dios mismo el que nos habla. Y así como comulgamos con Cristo en la Eucaristía, también comulgamos con Cristo cada vez que escuchamos, cada vez que vemos y cada vez que oramos, rezamos con las Sagradas Escrituras. Con esta intención, el Papa Francisco ha querido agregar un día más a la importancia que para nosotros y para nuestra fe tiene la palabra de Dios. Otro dato también a tener en cuenta, que como hemos comenzado un ciclo nuevo, durante este año nos va a acompañar la lectura semicontinua del Evangelio según San Marcos. Es el Evangelio más antiguo, es el Evangelio más corto, es el Evangelio con un lenguaje quizás un poco más rudo, más primitivo, donde nos relata a través de palabras, gestos y signos lo que ha sido la revelación de Jesucristo. Justamente por ser un evangelio corto, y lo vamos a ir alternando durante el año con el Evangelio según San Juan, como escuchamos el domingo pasado. En el fragmento del Evangelio según San Marcos que escuchamos hoy, hay 2 partes muy bien marcadas. En primer lugar, el comienzo de la vida pública de Jesús. ¿Qué hecho, qué acontecimiento marca el comienzo de la vida pública de Jesús? Jesús, que sale del anonimato, de estar sometido a sus padres,
de haber tenido tiempo para formarse, para prepararse, como un buen judío, como un buen rabí, como un buen maestro. ¿Qué hecho hace que Jesús lo vea como un hecho profético, como un hecho que marca el inicio de su vida pública? La muerte, el bautismo y la muerte de su primo. La muerte de Juan el Bautista es la señal del comienzo de la vida pública de Jesús. Esto lo vemos en la primera parte del Evangelio de hoy, donde Jesús comienza con la proclamación de la buena noticia de Dios. Evangelio, buena noticia, de donde viene la palabra evangelio. Todo lo que empieza con él es bueno, porque significa bueno. En griego significa bueno. Evangelio, buena noticia, o buena noticia de ángeles, podemos decir, porque evangelio viene de la palabra ángelos, ángeles, ¿sí? Así que bueno, Jesús entonces comienza con la proclamación de la buena noticia de Dios al comienzo de su misión, con un fuerte llamado a la conversión. ¿Por qué? Porque el tiempo ya se ha cumplido y el reino de Dios ya está cerca de nosotros. Y la segunda parte del Evangelio que escuchamos hoy es el llamado vocacional que Jesús hace a los 4 primeros discípulos. Y en ese llamado vocacional de los 4 primeros discípulos podemos vernos también nosotros reflejados y llamados también por el Señor. Hay una lógica que Jesús cambia y que Jesús rompe de la época y de lo que era conocido. Generalmente, en la época de Jesús, había varios maestros. Maestros de la ley, maestros de la religión, ¿no es cierto? Famosos, muchos de ellos. Y generalmente eran los discípulos los que elegían al maestro. Jesús da vuelta a esa lógica y es Él el que elige a sus discípulos. No son los discípulos los que eligen al maestro. Es Él el que sale a buscar, a llamar, a pedir el seguimiento. La palabra discípulo significa seguidor. Y a eso, en primer lugar, Jesús llama a sus primeros discípulos a seguir, simplemente a seguir. Por eso nos vamos a llamar, no es un dato menor, tengámoslo en cuenta para lo que vamos a escuchar hoy. Como cada domingo nos vamos a ayudar de 3 palabras para poder entrar en el misterio de la palabra de Dios y así descubrir en esta palabra viva de Dios al mismo Dios que nos habla, el mismo Dios que nos llama. Abramos pues nuestro oído y nuestro corazón a lo que el Señor tenga para decirnos a cada uno de nosotros, que seguramente va a ser distinto, no a todos el Señor nos va a decir aquella palabra que hemos venido a buscar. En primer lugar, la palabra seguimiento, de donde viene discípulo, discipulado. Luego vamos a hablar de redes, una palabra que para nosotros en nuestra época también tiene otro significado. Y la actitud con la cual responden, en primer lugar, esos primeros 4 discípulos. Inmediatamente. Dios entonces llama siempre a su seguimiento. Muchas veces nosotros creemos que cuando hablamos o escuchamos oír del llamado vocacional, decimos, eso es para los curas y las monjas, y los consagrados. Cuando en realidad el llamado vocacional es para todos, laicos y consagrados. Ya sea de vida activa, misioneros, o de vida contemplativa, los monjes que están en los monasterios rezando por nosotros y por toda la iglesia, varones y mujeres, jóvenes y adultos, todos somos llamados a vivir un proyecto de vida según la voluntad de Dios. Y que tiene como primer elemento lo que Jesús le pide a sus primeros discípulos: seguirlo.
seguirlo a Él y solo a Él, y ser pescadores de hombres como escuchamos hoy en el Evangelio. Por eso es tan linda la canción que solemos cantar, ¿no? Pescador de hombres. Tú, Señor, has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios pequeños, ni has mirado a los ojos, has dicho mi nombre. Muy lindo ese canto, refleja muy bien ese momento de la vida de Jesús, donde Jesús empieza a llamar a los primeros discípulos a seguirlo. Lamentablemente, muchos hombres y mujeres en nuestro tiempo viven sin un proyecto de vida, o con malos proyectos de vida, o con pobres proyectos de vida. Por eso la palabra de Dios este domingo nos ayuda a asumir significa ser propio, el llamado de Jesús a su seguimiento, sin detenernos en el camino. El llamado de Jesús a su seguimiento, su llamado es esencial al comienzo, durante y al final de la vida. Alguno podría pensar, y Dios llama una vez y después se olvida. No, Dios llama una vez y para siempre. Y Jesús y Dios no se va a cansar de llamarnos. Por más que nosotros hagamos oídos sordos, o por más que nosotros no hagamos los disimulados, que no queramos escuchar la voz, la palabra, el llamado del Señor. Su llamado es esencial, al comienzo, durante y al final de la vida. Hasta el último segundo de nuestra vida, Dios no se va a cansar de llamarnos. A veces ese llamado es más fuerte, es más claro, otras veces no es tan así. O muchas veces el Señor va a ir renovando el llamado que una vez nos hizo y que quizás una primera vez nos animamos a seguirlo, pero después por distintos motivos podamos haber abandonado ese seguimiento del Señor. Pero el Señor nunca se cansa de llamarme una y otra vez. El Señor nunca se cansa de llamarnos a todos, cada uno de nosotros, una y otra vez. Hasta el último minuto de nuestras vidas, Dios va a estar golpeando la puerta de nuestro corazón para darnos la posibilidad de la conversión y de la salvación hasta el último segundo de nuestras vidas. Por eso en este primer momento pidamos al Señor que nos dé perseverancia y fidelidad a su llamado. Hoy, sobre todo a los jóvenes, les cuesta mucho comprometerse con un proyecto de vida a largo plazo. Por eso andan picoteando de un lado a otro, o arrancan algo que no lo termina, o no quieren ponernos cierto y van así como saltando de una cosa a la otra. Hay como un miedo al futuro, hay como un miedo a comprometerse, a realmente dar la vida por algo. Y si no tengo un proyecto de vida, ¿qué estoy esperando para proyectarme teniendo a su palabra, a la palabra de Dios como única guía y fortaleza, o me engrollo con otras cosas? No escucho la voz del Señor, pero sí me lleno de otras voces que me terminan confundiendo y enrollando, enredando, para hablar de la palabra que vamos a hablar ahora, de redes. Y otra cosa que nos debemos preguntar en este primer momento, que nuestro proyecto de vida se puede ir renovando, se puede ir actualizando y mejorando a lo largo de nuestra vida. Y para los que tenemos responsabilidad con otras personas, si somos padres o madres o maestros, o tenemos bajo nuestra responsabilidad otras personas, también si ayudo a otros a descubrir su propio proyecto de vida, o si ayudo a otros a que se pregunten y se animen por un proyecto de vida. En segundo lugar, Dios llama siempre a su seguimiento en medio de las redes de la vida. Si bien el llamado del Señor a seguirlo es radical y exclusivo, eso es lo que nos pide Jesús, se da en medio de las ocupaciones que cada uno de nosotros tiene en su vida, donde muchas veces vivimos enredados. Por eso en la Biblia, la palabra
significados también en nuestra época. En la Biblia la palabra redes significa el trabajo cotidiano, porque es ahí donde va Jesús a llamar a sus primeros discípulos, en lo que hacemos, de su vida diaria. Porque ¿qué eran los primeros discípulos? Pecadores. Y va ahí Jesús a llamarlos. En medio de su trabajo, su trajín, y desde ahí Jesús lo llama. Por eso la palabra redes tiene esa carga también, ¿no? Y para los que tienen el oficio de pescadores saben que una de las cosas más difíciles que tienen los pescadores es después de la pesca desenredar las redes y volverlas a preparar para la nueva pesca. Y bueno, ahí uno puede jugar con las palabras también para vivir, para decir que muchas veces también vivimos enredados nosotros en nuestras propias vidas. Y hasta podemos, siguiendo con el juego de las palabras, también podemos decir que hoy por hoy, que la mayoría nos manejamos por las redes sociales, que las redes son un buen medio, pero también puede ser un gran obstáculo y un gran enredo en nuestras vidas. Las redes sociales a veces cuando no son bien utilizadas. Bueno, pero no hay que descartarlas. Y si ando medio enrollado, y si ando medio enredado en la vida por los distintos embrollos humanos que todos tenemos, me ocupo, pido ayuda, los asumo para poderlos sanar. Dios no llama a los perfectos, Él nos perfecciona en el seguimiento constante. Incluso Dios nunca deja de llamarnos a seguirlo en medio de las ocupaciones de nuestra vida, incluso en medio de nuestras inestabilidades emocionales. Porque vieron cómo son las emociones, ¿no? Un día estamos acá, otro día estamos allá, otro día estamos acá. Ese es el mundo de nuestras emociones. Pero a pesar de nuestras inestabilidades emocionales, Dios sigue llamando. Dios no se cansa nunca de llamarnos. Muchas veces también nosotros vamos corriendo de un lugar a otro buscando una emoción fuerte para tomar eso como una manifestación o una visión divina especial de Jesús y de su voluntad. Y otras veces nos quedamos esperando un milagro indiscutible para entonces seguirlo al Señor. No digo que esto no sea necesario, no lo descarto, pero hay algo que nos enseña hoy la palabra de Dios, que ¿dónde primero tenemos que buscarlo al Señor? ¿Dónde primero tenemos que encontrarlo y buscarlo al Señor? En lo cotidiano, en lo de todos los días. A veces vamos corriendo buscando una emoción fuerte para decir, ay, sí, lo sentí el Señor, entonces ahora lo sigo, me comprometo, me hago un grupo, voy a la parroquia, comprometo gente, hasta que la emoción me dure, ¿no? Después la emoción se me va y largo todo y dejo a muchas personas en falta también. Eso es falta de responsabilidad de madurez y es falta de compromiso en el camino de la fe. Muchas veces los curas de las comunidades parroquiales tenemos que lidiar con estas cosas también en las parroquias. Con mucha paciencia y caridad, ¿no es cierto? Uno lo dice así despacito porque generalmente las personas que son inestables emocionalmente se sienten ofendidas cuando uno dice esto, ¿no? Y después el que termina siendo culpable es uno. Así que ustedes entienden. Bueno. Pero es en las cosas de todos los días, esas que muchas veces nos resultan aburridas y monótonas, donde Jesús se manifiesta. Entonces, en este segundo momento me pregunto, ¿busco la voluntad de Dios o quiero seguir haciendo la mía? ¿Quiero tener el control de todo y hasta incluso el control de los designios de Dios? Como decíamos acá otros domingos, quiero marcarle la cancha a Dios. ¿Busco la voluntad de Dios o quiero seguir haciendo la mía? ¿Quiero
quiero tener el control de los designios de Dios. ¿En qué cosas puedo vivir enredado? El Señor no se cansa y nunca deja de llamar. ¿Por dónde y en qué hoy me está llamando el Señor? Él siempre tiene la iniciativa. Esto no nos olvidemos nunca. Por eso yo les decía que Jesús cambia la lógica del discípulo maestro. Es el discípulo el que generalmente elige al maestro, pero Jesús cambia esa lógica y es el maestro el que va a buscar al discípulo. Él siempre tiene la iniciativa. O como dice también la palabra de Dios, Dios nos amó primero. Si nosotros creemos que somos nosotros los primeros en amar a Dios, somos unos pobres tipos. En realidad, el que nos ama primero es Dios. Y por eso nosotros podemos amarlo a Él después. Él es el que siempre tiene la iniciativa. Lástima que a veces nos olvidamos un poco de Él. Por eso el Papa Francisco tiene una frase que dice: Él siempre nos primerea. Es lo que el Papa Francisco dice. Es Dios el que nos primerea. No somos nosotros los que vamos primero. Y si alguno cree que es uno el que va primero a Dios, mentira. Porque nosotros buscamos a Dios porque Él ya nos buscó antes a nosotros. Y puso en nuestro corazón, por el Espíritu Santo, ese deseo de ir hacia Él, de buscarlo, de necesitarlo. Por eso el Papa Francisco va a decir que es Él el que nos primerea siempre. Y por último, Dios llama siempre a su seguimiento en medio de las redes de la vida, esperando que reaccionemos, esperando nuestra respuesta. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo reaccionaron los primeros discípulos de Jesús? ¿Con qué actitud lo reaccionaron? Inmediatamente. Inmediatamente. Esa palabrita que en griego se dice eufis y que puede tener muchos significados. Se puede traducir como argumento, presurosos, enseguida, al instante, con prontitud, raudamente, en ese preciso momento, inmediatamente. Esa fue la primera reacción de los discípulos. Esto me hace acordar de otro tema también. Vieron que en algún momento Jesús, cuando habla del llamado, hay algunos que le dicen: para, Señor, déjame que vaya primero a enterrar a los niños, deja que los muertos entierren a sus muertos, vos venís seguidme. Para que vaya a despedirme de los niños, el que ha puesto la mano en el arado y mira para atrás no sirve para el reino de Dios. Vos seguidme. En esa misma línea va el llamado a seguirlo inmediatamente. Así ha de ser nuestra respuesta a Jesús. Porque, y seamos sinceros de esto, ¿acaso puede haber algo más importante y urgente en nuestra vida que aquello que la voluntad de Dios nos muestra? ¿Acaso puede haber otra cosa más urgente, más importante en nuestra vida para que nosotros le posterguemos la voluntad de Dios? Y para esto yo pongo de ejemplo. Ustedes no, porque ahora se portan bien, ¿no? Ahora el que se mueve que ocurre. Pero bueno, yo digo que a veces nuestras misas parecen misas autopistas. Hay un corredero de gente adentro de la misa. Entonces, claro, si uno está distraído, uno que va, que viene, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que se mueven de un lado a otro, los catequistas pobres que luchan con los chicos que cada un minuto tienen que ir al baño, ¿no es cierto? Entonces, digo, a veces nuestras misas se convierten en autopistas, ¿no? O el coro que está, ¿no es cierto?, con el tono, ¿no es cierto?, por falta de ensayo antes. Entonces, cuando uno está rezando, cuando uno está predicando, está afinando el instrumento en medio de la misa. O está el que, bueno, no sé, hace shopping dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces digo,
¿cómo uno puede estar atento a escuchar la voz del Señor? Y si convierto la misa en una autonomía. ¿Cómo uno puede estar atento a la voz del Señor, al llamado, a lo que el Señor tiene para decirme? Por algo el Señor me trajo ese día, como hoy, a la misa. Porque seguramente el Señor tiene algo para decirme hoy. Nada, cositas. Por ahí son neuroses mías, pero bueno. Simplemente para tener en cuenta. Como María, que partió sin demora a la casa de Israel. Inmediatamente, después de haber recibido el anuncio del ángel de que iba a ser la madre del Salvador, corrió sin demora a la casa de Israel, a la casa de Isabel. ¿Habrá algo más importante para dejar para mañana, otro día o más adelante lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? ¿O es que, porque miren que se nos puede pasar la vida, poniéndole pelos a Dios? ¿Podrá haber algo más importante para dejar para mañana, otro día o más adelante, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? ¿O es que no le creemos mucho a la palabra de Dios? Le desconfiamos un tanto. ¿O no nos resulta importante o interesante su voluntad? Por eso muchas veces postergamos nuestra conversión. Postergamos nuestra respuesta que deja de ser inmediata. Es como que necesito garantías, necesito seguridad para poder responderle a Dios. Porque en el fondo, sí, me gusta escuchar la palabra de Dios, pero hasta por ahí, bien, siempre y cuando no se meta con intereses más especiales, ¿no? Por eso la segunda lectura de hoy es muy importante. Es cierto que muchas veces el mundo tiene esa... Miren, si hay una cosa que nos deja en claro hoy la palabra de Dios, es que estamos en el mundo sin ser del mundo. Y quizás la tarea más difícil que tengamos los cristianos sea esa. Porque el mundo es tan encantador. Y que diga que no le encantan las cosas del mundo, miente. El que puede vivir, darse la buena vida en este mundo, está bien, que lo haga. Pero no nos olvidemos en que nuestra vida comienza aquí, pero su puerto definitivo es el cielo. Por eso Jesús va a decir: los que viven solamente para su vientre, o como dice San Pablo en la segunda lectura de hoy, ¿no? Por eso a veces uno se encuentra con muchas personas buenas y capaces, pero a veces demasiado mundanas, ¿no? Es como su única alegría, su único deleite, solamente está en las cosas de este mundo. Y se olvida a veces de su destino final, que es el cielo, que arranca desde acá, pero que no tiene su recompensa definitiva en este mundo, sino que la recompensa definitiva la vamos a tener todos en el cielo. Por eso hay algo que también nos deja en claro hoy la palabra de Dios, es aprender a ser dueños de nuestro tiempo presente. Aprender a ser dueños de nuestro tiempo presente. El tiempo es hoy. Por eso a Dios no le podemos decir, para que me voy, no, porque aguantame un rato, ¿no? Puede haber algo más importante y urgente en nuestra vida que aquello que la voluntad de Dios nos muestra. Para pensar, ¿no? Ser dueños de nuestro tiempo presente. El tiempo es hoy, porque ¿saben qué? El pasado ya fue, ya pasó. No puedo vivir del pasado. El pasado ya fue. Y alguno me sabe decir, porque por ahí me ayuda a mirar bien, ¿qué va a ser del tiempo futuro? Alguno tiene la bola mágica, pero no sabe, ¿no?
Digo, si alguno lo sabe, díganmelo así, yo sé qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer la semana que viene, qué voy a hacer el año que viene, ¿no? Ser dueños de nuestro tiempo presente. El tiempo es hoy. El pasado ya fue y el futuro, ¿quién lo sabe? Y animarnos a convertirnos, dejarnos cambiar, modificar, potenciar lo bueno que hay en cada uno de nosotros, mejorar lo que el Señor nos va mostrando, como aquel llamado que se da en lo cotidiano y concreto de cada día. Y responder inmediatamente. Cuando estaba preparando esta homilía, este sermón, prédica, llámenlo como quieran, me recordaba, si bien la vocación nuestra es una vocación muy particular, ¿no es cierto?, pero también está dentro del llamado que Dios nos hace a todos, el llamado vocacional que es para todos. Pensaba allá, hace más de 30 años, cuando uno creyó escuchar la voz del Señor que me llamaba a este camino. Y uno siempre pone peros, ¿sabes? ¿No? Y uno siempre le pone pausa, pero uno quiere tener garantías, seguridades, ¿no? Entonces, para poder responder, y no inmediatamente. Y me acuerdo que le preguntaba a mi padre, y él, de una manera sabia y sencilla, me dijo: mira, Carlos, si no te largas a la pileta no vas a saber nunca si hay agua. Y eso nos puede pasar a todos en la vida, de quedarnos ahí sentados o parados con los brazos cruzados, ¿no es cierto?, sin arriesgar, sin animarse, sin largarse a la pileta a ver si hay agua. Y se nos puede pasar la vida. Por eso, lo de responder inmediatamente, como respondieron los primeros discípulos del Señor, también vale para nuestra vida. Para terminar, entonces, me pregunto: ¿soy perezoso o perezosa para las cosas de Dios, de la iglesia, de la vida? ¿Demoro mis respuestas? Porque habría que preguntarse, ¿no? Porque la voluntad de Dios es como un músculo a ejercitar. Así como ejercito los músculos de mi cuerpo, también tengo que ejercitar el músculo de mi voluntad para poder responderle inmediatamente a Dios. ¿O es que puede haber algo más importante y urgente en nuestra vida que aquello que la voluntad de Dios nos muestre? ¿Me voy solo a mis buenas intenciones? Santa Teresa de Jesús, que era una monja brava, la fundadora de los Carmelos, de la Carmelita Descalza, Santa Teresa de Jesús decía que de buenas intenciones está alfombrado el infierno. De buenas intenciones está, todos tenemos buenas intenciones, de buenas intenciones está alfombrado el camino al infierno, decía Santa Teresa de Jesús. Y como dice San Benito, también otro santo a quien queremos, que acá cuya imagen está ahí, nadie contigo, el San Benito dice: ora et labora, que significa reza y trabaja. Lo más importante es ese y, porque no es o rezar o misionar, o rezar o trabajar para Dios, no, y las dos cosas. Nadie puede trabajar para Dios si no reza, y nadie puede misionar si no reza. Y al revés, nadie puede misionar y trabajar para Dios si no reza. Reza y trabaja. Ora y labora, como decía San Benito. Que María, nuestra Madre, entonces nos acompañe, y que podamos responder con confianza. Si no le tenemos confianza a Dios, entonces ¿a qué tenemos confianza? Y para responder inmediatamente. Renovemos nuestra fe diciendo juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció por la de los fue crucificado
Santa Iglesia, para que guiada por el Papa Francisco continúe el camino de renovación iniciado en el Concilio Vaticano II, oremos. Por nuestra Iglesia diocesana, para que junto a nuestro obispo y sacerdotes avance en la tarea de anunciar la buena noticia y podamos formar una comunidad verdaderamente evangelizadora. Oremos. Por la paz del mundo, para que ponga fin a las guerras y todos los pueblos alcancen una paz real y permanente. Oremos. Por tantos hermanos nuestros que se encuentran sufriendo, para que encuentren en nosotros la palabra oportuna que les ayude a la búsqueda de la justicia tan esperada. Oremos. Por toda nuestra comunidad, para que escuchando la llamada a la conversión que nos hace tu Hijo, seamos verdaderos anunciadores de su mensaje de salvación. Oremos. Escucha, Padre de bondad, esta oración y también aquella que queda en lo más hondo de nuestros corazones y que tú bien conoces. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Estos dones que ahora presentaremos en la mesa del altar deben ser un signo de nuestra entrega para convertirnos en una vocación al Padre. Cantamos. Quiero caer en tierra y morir, si no estaré solo, soy un grano de trigo, quiero dar fruto, ser un testigo por el mundo. Te amo mi vida, la veré, si soy mi vida la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor, Padre, ha llegado la hora, glorifica tu nombre, en mi ser muéveme, para que seas fuerte. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo y soy tu servidor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que ahora te presentamos y que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor.
Y en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias a ti, Padre Santo, que eres la fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial de Jesús resucitado, mientras espera aquel domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Marcelo Julián y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así por María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra de Fátima, con San José su esposo, los apóstoles, Santa Inés y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos del mismo Padre y hermanos entre nosotros por la fe, nos animamos a decir: Padre líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta
llama a seguirlo inmediatamente, en medio de los quehaceres de todos los días. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. El unirnos a Jesucristo por medio de la Eucaristía es una expresión de nuestro propósito de conversión y de respuesta a la llamada que Él nos hace. Vayamos alegres a comulgar. Cantamos.
Oremos. Padre Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. A cada bendición digamos amén. El Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les regale la paz. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Antes de despedirnos, dos cosas, no terminé un poco la idea que decía, si yo no me hubiera alargado la pileta, no estaría acá hoy con ustedes. Así que me animé y me quedé acá. Y otra cosa, bueno, por ahí muchos ya están al tanto, que hace unos días atrás sufrimos el vandalismo y el robo en una de las capillas, en la capilla de Itatí, donde se llevaron muchas cosas útiles de la capilla, como ventiladores, equipos de audio, micrófonos, hasta galletitas para los chicos de catequesis. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? También la iglesia sufre lo que sufren muchas familias de nuestro barrio, que es esta cosa de la delincuencia. Así que bueno, ya se han hecho las denuncias pertinentes, las investigaciones, se ha publicado por si hay una revista de alguna de estas cosas por ahí para estar atentos. Y bueno, son cosas que se han adquirido con el sacrificio, el esfuerzo de todos. Así que bueno, va a costar, pero vamos a tratar de reponer cada una de esas cosas que son útiles para, en este caso, la comunidad de Itatí. Así que bueno, y rezar, obviamente, ¿no es cierto?, por quienes cometieron este error. Les pedimos por favor si alguien tiene en su casa olivo, si lo pueden acercar para poder preparar el miércoles de ceniza, que es el próximo 14 de febrero. Y bueno, recordar los horarios de misa siguen siendo por ahora los días sábados en Itatí, los domingos a las 9 en Jesús y los domingos a las 11 acá en el Centro Parroquial de Fátima. Y por ahora sigue funcionando la secretaría los viernes de 16 a 18 y los domingos de 9 y 10 a 11 horas. Queridos hermanos, con la alegría dispuestos a cumplir la voluntad del Señor, nos despedimos cantando. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, vayamos en paz. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte